Generalmente estoy dando cursos a los jóvenes, a los nuevos que entran al diario. También doy charlas en muchas universidades. Y la pregunta que siempre o casi siempre me hacen los jóvenes es si la ética periodística es distinta en un medio tradicional y en un medio digital. Y yo debo explicarles siempre que la ética es una sola. Es decir, que la prensa tradicional, el diario impreso es una herramienta, así como el Internet es otra herramienta, pero que la ética es una sola. Y que nosotros entendemos la ética como un compromiso social, un compromiso humano, un compromiso sobre todo con la gente común. Estamos demasiado preocupados de qué es lo que está haciendo el poder político, por ejemplo, o el poder económico, o el poder sindical, o cualquiera de los poderes, pero especialmente ahora el político. El poder político se ha vuelto casi una obsesión para los medios y para los periodistas, unos porque tienen miedo de lo que va a pasar, otros porque han desarrollado cierta aversión a todo ese sistemático ataque a los medios, otros porque creen que tiene razón el poder político cuando critica a los grandes medios, etcétera. Y hay que explicarles entonces que la ética es una sola, que la ética, es decir, el texto que se escribe en un blog, que se escribe en una página web, es el mismo texto que se escribe en un diario impreso. Pero antes de ese texto hay todo un proceso de concienciación, de reflexión, de pensamiento, de entendimiento de qué es lo que quiero comunicar, de qué es lo que quiero decir. Y sobre todo, ¿a quién estoy comunicando? ¿A quién quiero decir mi palabra? Que no es mi palabra en realidad, sino que es la palabra de todas las personas que necesitan de mí. Yo simplemente soy un medio, yo soy una herramienta también, una herramienta humana para que las personas puedan expresarse, para que las personas puedan decir lo que tienen que decir. En ese sentido, he leído bastante estos días sobre el concilio de 1967 con el Papa Juan XXIII, cuando empezó todo esto. Un papa que a mí particularmente me parece uno de los más emblemáticos, icónicos y queribles por todo lo que significó justamente en años tan difíciles para la humanidad. Muchas gracias. Y he entendido más esa necesidad de que nuestra ética, nuestra palabra, nuestro trabajo diario, que eso es la ética, nuestro trabajo diario esté al servicio de los demás. Yo no entiendo el periodismo, yo no entiendo el uso de la palabra, yo no entiendo la comunicación, sino es porque está al servicio de los demás, porque quiere expresar lo que los demás sienten, lo que los demás demandan, lo que les urge a los demás decir o comunicar. Hay muchísima gente en el Ecuador, en Quito para ser más específicos, que no tiene formas de expresarse. Y creo que nuestro deber ético justamente es acercarnos a la gente, involucrarnos con ella, tomar partido. Se cree que ser un buen periodista, por ejemplo, es no tomar partido. Yo creo que es al revés. Yo creo que sí hay que tomar partido por los débiles, hay que tomar partido por los pobres, hay que tomar partido por aquellos que no tienen las posibilidades de expresarse. Por eso es tan bueno que Signis y la organización latinoamericana hayan creado este centro de capacitación. Pepe ya adelantaba un poco que tenemos algunos planes de capacitación, pero nosotros queremos capacitar a la gente común para que pueda expresarse, no a los periodistas necesariamente, a los periodistas también, pero a la gente común sobre todo. Entonces nosotros, cuando hablamos de la ética en la era digital, lo que realmente queremos decir es que la ética es una sola. La ética en la era digital, la ética en la era tradicional, por llamarlo así, ha sido la misma, es la misma y deberá ser la misma. Y creo que nosotros no tenemos ninguna otra opción que ser éticos.
Ser éticos cuando manejamos un blog, ser éticos cuando manejamos el Twitter, cuando manejamos el Facebook y también cuando hacemos un texto que se publique en la prensa tradicional. La ética va mucho más allá de la herramienta, va mucho más allá del soporte, como se dice ahora. La ética es una conducta humana, en el caso de los periodistas, una conducta humana y profesional permanente frente a los hechos, frente a la realidad, frente a la gente. Yo no puedo ser ético en el diario donde trabajo y antiético cuando salgo del diario donde trabajo. Y tengo que ser ético en todas las instancias de mi vida. Por eso se dice que los periodistas debemos vivir en una casa de cristal, es decir, es el ser y parecer. La ética, por tanto, nos demanda a cada uno de nosotros, los periodistas, los comunicadores, una actitud de apertura permanente del corazón, del espíritu, de la solidaridad, una permanente actitud de ensalzar los valores y los principios más importantes de los seres humanos. Y en esa medida nosotros estamos conscientes de que debemos trabajar muchísimo más por estar más cerca de la gente y más lejos del poder. Y es lo que yo suelo responderles a los jóvenes cuando les cuento, que me preguntan si es una ética distinta esta digital o esta tradicional. No. Creo que el momento que logremos nosotros expresar las realidades, creo que el momento que nosotros logremos ser más plurales, ser mucho más democráticos, ser mucho más abiertos, poder registrar todas las voces de la sociedad, seremos más éticos aún. Y eso es tanto en el soporte tecnológico moderno como en el soporte tradicional. Se dice que los periódicos impresos ya están por morir. Eso es un debate bastante largo, bastante intenso, pero creo que más allá de que los periódicos mueran después de 3, 5 o 10 años, lo que va a persistir siempre es la necesidad de ser éticos al comunicar. Siempre. Como ha sido antes, como es ahora y como va a ser después. Si antes no hubo, de parte de una mayoría de comunicadores o de periodistas, una actitud ética frente a la vida y frente a los demás, tampoco va a haber en el futuro. Es decir, el Internet es una simple herramienta, es un simple vehículo de comunicación. Y eso debemos tener bastante claro los periodistas. Lo importante es qué es lo que queremos decir, cómo lo vamos a decir, a quién beneficiamos o perjudicamos con lo que decimos. ¿Realmente estamos con los afectados? ¿Realmente estamos con los pobres? ¿Realmente estamos con quienes más necesitan de los servicios de nosotros como periodistas? ¿O estamos comprometidos con el poder o con los poderes? ¿Realmente estamos obsesionados con lo que hace el poder político en su discurso sistemático contra lo que ellos llaman la gran prensa? ¿O realmente eso no nos debe importar demasiado y debemos seguir haciendo nuestro trabajo? De tal manera que el mensaje principal es decirles a todos ustedes, decirme a mí mismo y decir a todos los que va a llegar este mensaje, que existe una sola ética, que todos los días estamos luchando por esa ética, que todos los días estamos peleando en el buen sentido del concepto porque seamos equilibrados, porque seamos justos, porque encontremos el punto medio de lo que debemos comunicar, porque seamos capaces de expresar el más amplio sentir de la sociedad, independientemente de que eso nos favorezca o no. Estamos luchando porque se acaben los prejuicios, muchos de los prejuicios que se tienen contra lo que se llama la gran prensa.
Y claro, la mejor lucha contra eso es justamente ser éticos y mostrarnos tal como somos. Nosotros queremos que esa ética se convierta realmente en un credo. Nosotros queremos que esa ética se convierta realmente en nuestra forma de ser cotidiana. Desde que entramos a trabajar hasta que salimos del trabajo. Desde que en nuestra mente está la concepción del producto que va a salir el día siguiente como lo que ya está publicado. Y hoy tenemos la ventaja además de la inmediatez del internet, de las páginas web, de los sitios web. Y esta inmediatez, por supuesto, nos presenta otro desafío. El desafío de al mismo tiempo ser éticos y al mismo tiempo ser justos y al mismo tiempo ser exactos. Porque la trampa del internet y de la inmediatez es justamente dejarse ganar por el sentido de la competencia. Yo quiero estar primero en el internet antes que el otro. Yo creo que ese concepto de la competencia, de verle al otro medio como competencia, está obsoleto. Me parece que lo que realmente debemos hacer es temer a nuestra propia incompetencia, a nuestra propia incapacidad de comunicar bien lo que debemos comunicar. La ética en la era digital, por tanto, es la misma ética que debimos haber tenido en la era de los medios tradicionales. Si la tuvimos o no, es una discusión aparte, pero creo que es el momento, ya que estamos tan metidos en la era digital y tan metidos con los soportes, con los formatos, con el internet, es el momento de que esa ética se renueve, pero sobre todo es el momento de que esa ética no sea un manual, no sean unas reglas, no sean unas leyes que existen en los medios, sino que sea algo que está dentro de nosotros. La ética, pienso yo, que es un asunto personal, no es un asunto de que tú llegas a un medio y te dan un manual para ser ético. No existe eso, porque el que es antiético, por más manuales que le den, va a seguir siendo antiético. La ética, finalmente, es el compromiso que tenemos, el compromiso cristiano, el compromiso católico, ese compromiso que Jesucristo nos enseñó, que es estar con los más necesitados, estar con los pobres, estar con quienes demandan de nosotros ser sus instrumentos de expresión, sus instrumentos de justicia, sus instrumentos de rendición de cuentas frente a la realidad que están viviendo y frente a la realidad que es importante cambiar. Muchas gracias.